A continuación presentaremos el tema Teoría del juego. El equipo está conformado por Carla Citlali Pagua Magallán, Arely Ruiz Botello y su servidora Ana Yaneli Pablo Sabro. Teoría aplicada a las empresas. Esta teoría cobra relevancia en mercados en los que existen competidores muy directos que luchan por hacerse con una mayor cuota de mercado, por ejemplo, los oligopolios o en determinados sectores de gran consumo donde la competencia es feroz. En la teoría del juego, lo relevante es tomar una guía de actuación teniendo en cuenta lo que pensamos que harán los demás, sabiendo que ellos actuarán a su vez, pensando en lo que creen que nosotros vamos a hacer. Este modelo se utiliza en el mundo de la empresa, en la economía en general, en la psicología e inclusive en los juegos como el póker. Los elementos esenciales del juego son la información, que es el conjunto de información de un jugador como su conocimiento en su determinado momento de los valores de diversas variables. Los elementos del conjunto de la información son los diferentes valores que el jugador cree posibles. Si el conjunto de información tiene muchos elementos, hay muchos valores que el jugador no puede excluir. Si tiene un elemento, sabe su valor con precisión. Las estrategias. La estrategia del jugador es una regla que le dice qué acción elegir en cada instante del juego, dados sus conjuntos de información. El conjunto de estrategias es la cantidad de estrategias a su disposición. Perfil de estrategias es un conjunto ordenado que consiste en una estrategia para cada uno de los N jugadores que participan en el juego. Los pagos, que es la utilidad que el jugador recibe después de que todos los jugadores y la naturaleza han elegido sus estrategias y se han jugado el juego. Y por último, la unidad esperada que recibe el jugador como una función de las estrategias elegidas por él y por los otros jugadores. También uno de los elementos son los equilibrios. Para predecir el resultado de un juego, el modelador se concentrará en los perfiles de estrategias posibles, ya que la interacción de las estrategias de los diferentes jugadores determina lo que ocurre. Un equilibrio es un perfil de estrategia que consiste en una táctica mejor para que cada uno de los jugadores que participan en el juego. Y también son los resultados, los jugadores y las acciones, que a continuación se les va a dar la definición. En las reglas del juego, como mi compañera ya lo mencionó, están implicados los jugadores, las acciones y los resultados. Hablando respectivamente de los jugadores, nos dicen que son individuos que toman decisiones, pues la meta de cada jugador es la de aumentar al máximo su utilidad mediante la elección de sus acciones. En las acciones, nos dice que una acción o movimiento por un jugador es una elección que él puede hacer, puesto que un conjunto de acciones del jugador es todo el conjunto de movimientos que le son posibles. Un perfil de acción es un conjunto ordenado de movimientos o acciones por cada uno de los N jugadores en el juego, además de especificar las acciones disponibles a cada jugador. Se debe precisar también cuándo es que están disponibles. A esto se le llama orden del juego. Los resultados dice que es un juego de ese conjunto de elementos interesantes que el modelador elige de los valores de las acciones, de los pagos y de otras variables después de que se le han jugado el juego. La definición de resultado para cualquier modelo en particular depende de las variables que el modelador encuentre interesantes. La teoría de los juegos clasifica los diferentes tipos de juegos en categorías en función del método que hay que aplicar para resolverlos. De esta manera, existen juegos simétricos y asimétricos, juegos de suma cero y de no suma cero, criterios maxi-min y minimax, equilibrio de Nash, juegos cooperativos, juegos simultáneos y secuenciales, juegos de información perfecta, juegos de información infinita. El llamado dilema del prisionero es uno de los ejemplos más conocidos dentro de la categoría de los juegos del tipo equilibrio de Nash. En él se analizan los incentivos que tienen dos presos encarcelados por un delito menor para delatar al otro a la policía y acceder hacia los beneficios penitenciarios, teniendo siempre en cuenta la decisión que podría tomar el otro. Este ejercicio
Se considera el supuesto de que cada prisionero está encarcelado por separado de tal forma que no pueden comunicarse entre ellos y ponerse de acuerdo, pactar sus decisiones o saber qué hace el otro. Las posibilidades de condena en función de la decisión tomada por ambos son las siguientes. La primera es nadie se delata. Si ninguno de los dos delatase al otro a la policía, entonces cada uno recibiría una condena de 2 años. Como número 2 es uno delata al otro. Si uno de los prisioneros delatase al otro, pero este otro no delatase al uno, entonces el prisionero que delata reduciría su condena hasta solo 1 año, mientras que el prisionero delatado verá incrementada su condena hasta 10 años. Por último, ambos se delatan mutuamente. Si ambos deciden delatar al otro, entonces recibirán una condena de 6 años de cárcel para cada uno. La conclusión que explica este ejercicio es que el pensamiento lógico por separado de cada prisionero hace que al final cada uno tome por separado la decisión que es mejor para él individualmente y no la que sería la mejor decisión para el bien común. Si nos ponemos en la piel de uno de los prisioneros, sabemos que nuestra mejor decisión será la de delatar al otro en cualquier caso, pues así siempre minimizaremos nuestra condena, independientemente de lo que el otro haga. Y dado que el otro prisionero es igual de inteligente y razonará de la misma manera, lo que al final ocurrirá es que ambos acabarán pasando 6 años entre rejas. Mientras que si hubieran cooperado, hubieran sido condenados solo a 2. La situación alcanzada finalmente es un equilibrio de Nash, situación en la que cada jugador individual no gana nada modificando su estrategia, mientras que los otros mantengan las suyas. En este caso concreto, ambas partes no pueden cambiar su decisión individual sin empeorar. De esta forma, cada jugador ejecuta el mejor movimiento que pueda dado los movimientos de los demás jugadores. Es decir, un equilibrio de Nash es una situación en la que todos los jugadores ponen en práctica una estrategia que maximiza sus ganancias individuales. Dadas las estrategias de los otros, como consecuencia, ningún jugador tiene incentivos para modificar individualmente su estrategia. En el equilibrio de Nash se logra el mejor resultado individualmente para cada jugador, pero no el mejor resultado para todos en su conjunto. Es posible que el resultado fuera mejor para todos los jugadores si estos coordinasen su actuación. Es una situación que ocurre en los oligopolios. Aplicando esto a la economía, el equilibrio de Nash es un tipo de equilibrio de competencia imperfecta que describe la situación de varias empresas compitiendo por el mercado de un mismo bien y que pueden elegir cuándo producir para intentar maximizar sus ganancias. Aplicaciones de la teoría de juegos. La teoría de juegos tiene multitud de aplicaciones en diferentes campos, destacando la ciencia económica, ciencias políticas, biología evolutiva o incluso filosofía. Respecto a la economía y los negocios, si bien entendemos por economía es la ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles, esto de por sí ya proporciona todos los ingredientes para un juego. Los investigadores de esta rama de la teoría de juegos se han centrado en estudiar los mercados de duopolio y oligopolio. En las ciencias políticas, teoría de juegos no ha tenido el mismo impacto en la ciencia política que en economía. Tal vez esto se deba a que la gente que conduce menos racionalmente cuando lo que está en juego son ideas que cuando lo que está en juego es su dinero. Sin embargo, se ha convertido en un instrumento importante para clarificar la lógica subyacente de un cierto número de problemas más paradigmáticos. Aplicada en la biología, se ha utilizado ampliamente la teoría de juegos para comprender y predecir ciertos resultados de la evolución, como lo es el concepto de estrategia evolutiva desde la introducción por John Maynard Smith en su ensayo Teoría de juegos y la evolución de la lucha, así como en su libro Evolución y teoría de juegos. Respecto a la filosofía, la teoría de juegos puede demostrar que incluso los individuos más egoístas pueden descubrir que en ocasiones cooperar con otros puede redundar en sus propios intereses.
Como conclusión respectivo al tema, podemos decir que la teoría de juegos plantea como objetivo el análisis de los comportamientos estratégicos de los jugadores en el mundo real, tanto en las relaciones económicas como en las políticas o sociales. Son muy frecuentes las situaciones en las que, al igual que los juegos, su resultado depende de la conjunción de decisiones de diferentes agentes o jugadores. Muchos campos como la economía, sociología, política, biología y la psicología se han visto beneficiados por las aportaciones de este método de análisis. La teoría de juegos consiste en razonamientos circulares, los cuales no pueden ser evitados al considerar cuestiones estratégicas.